En las colinas de Beverly Hills, donde cada mansión cuenta una historia de éxito y ostentación, existe un mundo invisible de personas que mantienen funcionando el paraíso de los millonarios. Jardineros, choferes, empleadas domésticas, personas que durante décadas permanecen en las sombras de la opulencia, siendo testigos silenciosos de vidas que jamás podrían imaginar vivir. Esta es la historia extraordinaria de dos hombres cuyas vidas estaban destinadas a cambiar para siempre por un experimento social tan audaz como controversial. Por un lado, Richard Blackstone, magnate de la industria tecnológica de 61 años, dueño de una fortuna de $800 millones y una colección de automóviles que rivaliza con los mejores museos del mundo. Por el otro, Eduardo Silva, un inmigrante mexicano de 52 años que durante 15 años había cuidado meticulosamente los jardines de la mansión Blackstone. Durante década y media, estos dos hombres habían coexistido en mundos paralelos, uno disfrutando de lujos inimaginables, el otro trabajando incansablemente para mantener la belleza que rodeaba a esa opulencia. Pero lo que Richard nunca imaginó era que su jardinero invisible estaba a punto de enseñarle las lecciones más profundas de su vida sobre dignidad, carácter y verdadero valor humano. Todo comenzó con un Lamborghini Aventador rojo de $500,000 y una propuesta que parecía demasiado buena para ser verdad. Pero lo que Eduardo Silva hizo con ese automóvil durante una semana desafió cada prejuicio, cada suposición y cada creencia que el magnate había tenido sobre las personas de clase trabajadora. Eduardo Silva despertaba cada mañana a las 4:30 en su modesto apartamento de una habitación en East Los Angeles. El contraste no podía ser más severo. Mientras Richard Blackstone se despertaba en su suite principal de 300 metros cuadrados con vista panorámica a la ciudad, Eduardo preparaba su desayuno en una cocina de 3 metros cuadrados que compartía las paredes con sus vecinos. Pero Eduardo no era un hombre amargado por las circunstancias. Había llegado a Estados Unidos en 1995 con 27 años, 2 mudas de ropa y un sueño simple: darle a sus 3 hijos las oportunidades que él nunca había tenido en Guadalajara. 15 años después, sus sacrificios habían dado frutos. Su hija mayor se había graduado de enfermera, su hijo del medio estudiaba ingeniería en UCLA y el menor estaba en su último año de preparatoria con sueños de estudiar medicina. El trabajo de Eduardo en la mansión Blackstone había sido mucho más que un empleo. Había sido su pasión. Los 30,000 metros cuadrados de jardines eran su lienzo, y él era el artista que transformaba cada estación en una sinfonía de colores y texturas. Rosas francesas, orquídeas exóticas, árboles centenarios importados de Japón, cada planta bajo su cuidado florecía con una vitalidad que asombraba incluso a los paisajistas profesionales más experimentados. Richard raramente notaba a Eduardo. Durante 15 años, el magnate había visto al jardinero como parte del paisaje, tan predecible y confiable como el sistema de riego automático. Eduardo llegaba puntualmente a las 6 de la mañana, trabajaba silenciosamente hasta las 4 de la tarde y se marchaba sin hacer ruido. Era en la mente de Richard el empleado perfecto, invisible, eficiente y sin complicaciones. Pero Richard no conocía la verdadera historia de Eduardo. No sabía que el jardinero había sido ingeniero agrónomo en México antes de emigrar, o que hablaba 3 idiomas fluidamente. No sabía que Eduardo había rechazado ofertas de trabajo mejor pagadas en otras mansiones porque se había encariñado genuinamente con los jardines que había cultivado durante década y media. Tampoco sabía Richard que Eduardo había estado ahorrando meticulosamente cada dólar extra durante 15 años. Vivía de manera extraordinariamente frugal, no por tacañería, sino con un propósito específico. Estaba reuniendo dinero para abrir un pequeño vivero y centro de jardinería que sería el legado que le dejaría a sus hijos. La mansión Blackstone se había convertido en el hogar espiritual de Eduardo. Conocía cada árbol, cada arbusto, cada flor por su nombre científico. Sabía exactamente cuándo cada planta necesitaba agua, fertilizante o poda. Los jardines respondían a su cuidado con una exuberancia que había convertido la propiedad en una de las más admiradas de Beverly Hills. Durante los 15 años de trabajo, Eduardo había presenciado la evolución de la familia Blackstone. Había visto crecer a los hijos de Richard. Había sido testigo silencioso de cenas elegantes, fiestas extravagantes y reuniones de negocios multimillonarias. Pero siempre desde la distancia,
siempre como el jardinero invisible que mantenía funcionando el paraíso. Richard, por su parte, había construido su fortuna en la industria de software empresarial. Su empresa Blackstone Solutions había revolucionado los sistemas de gestión corporativa y lo había convertido en uno de los empresarios más respetados de Silicon Valley. Pero su éxito había venido con un precio, una desconexión gradual de las realidades humanas básicas. En su mundo de jets privados, cenas en restaurantes de 3 estrellas Michelin y reuniones en boardrooms de rascacielos, Richard había perdido contacto con las experiencias de las personas comunes. Sus empleados domésticos eran números en una nómina, servicios que funcionaban automáticamente para mantener su estilo de vida. La colección de automóviles de Richard era legendaria. 32 vehículos de lujo ocupaban su garaje climatizado: Ferraris, Porsches, McLarens, Aston Martins y la joya de la corona, un Lamborghini Aventador rojo de $500,000 que había sido personalizado exclusivamente para él en Italia. Eduardo conocía estos automóviles solo de vista. Ocasionalmente, cuando trabajaba cerca del garaje, podía escuchar el rugido de los motores cuando Richard salía para sus reuniones de negocios o escapadas de fin de semana. Para Eduardo, esos vehículos representaban un mundo tan lejano como los viajes espaciales. Pero había algo que Richard no conocía sobre su jardinero. Eduardo tenía una pasión secreta por los automóviles clásicos. En México, antes de emigrar, había trabajado durante los veranos en el taller de restauración de autos de su tío. Conocía motores, transmisiones, sistemas hidráulicos, podía diagnosticar problemas mecánicos solo por el sonido. Era un conocimiento que había mantenido oculto durante 15 años, considerándolo irrelevante para su trabajo actual. Los fines de semana, Eduardo visitaba shows de autos clásicos en Los Ángeles, no como comprador, sino como admirador. Caminaba entre Mustangs restaurados, Camaros vintage y Corvettes clásicos, apreciando el trabajo artesanal, la precisión mecánica, la belleza de la ingeniería automotriz. Era su escape, su conexión con una pasión que había tenido que abandonar por necesidad económica. Durante 15 años estas dos vidas habían coexistido sin intersectarse realmente. Richard en su mundo de lujo y poder, Eduardo en su universo de trabajo dedicado y sueños silentes. Pero todo estaba a punto de cambiar por un capricho del destino y la curiosidad experimental de un magnate que estaba a punto de descubrir que había estado subestimando profundamente al hombre que cuidaba su paraíso. Era un martes por la mañana de abril cuando Richard Blackstone tomó la decisión que cambiaría para siempre su relación con Eduardo Silva. El magnate estaba en su oficina principal, revisando reportes financieros trimestrales cuando recibió una llamada que alteró su perspectiva sobre un experimento social que había estado considerando. Su hermana menor, Patricia, profesora de sociología en Stanford, le había propuesto una semana antes participar en un estudio sobre prejuicios de clase social en Estados Unidos. Richard le había dicho: vives en una burbuja de privilegio que te impide entender realmente a las personas que trabajan para ti. ¿Alguna vez has considerado que tu jardinero, tu chofer, tu ama de llaves podrían tener historias, sueños y capacidades que desconoces completamente? La conversación había quedado resonando en la mente de Richard durante días. Como empresario exitoso, siempre había creído que podía evaluar el carácter de las personas rápidamente, pero la pregunta de Patricia lo había inquietado. ¿Realmente conocía a las personas que trabajaban en su propiedad? Esa mañana, Richard observó desde la ventana de su oficina cómo Eduardo trabajaba meticulosamente en los rosales franceses. El jardinero se movía con precisión científica, examinando cada planta, podando con herramientas que mantenía impecablemente limpias, ajustando el sistema de riego con conocimientos que parecían ir más allá del simple trabajo manual. Una idea audaz comenzó a formarse en la mente del magnate. ¿Qué pasaría si le ofreciera a Eduardo algo completamente fuera de su mundo? Algo que pusiera a prueba no solo su honestidad, sino su verdadero carácter. La idea era tan extrema que inicialmente la descartó como absurda, pero mientras más la consideraba, más intrigante le parecía. Richard bajó al jardín, algo que hacía tal vez una vez al mes. Eduardo lo vio acercarse e inmediatamente se incorporó, quitándose los guantes de trabajo en un gesto de respeto que había mantenido durante 15 años. «Señor Blackstone», saludó Eduardo en su inglés cuidadosamente modulado, con el ligero acento que nunca había podido eliminar completamente. «¿Todo está bien con los jardines?» «Eduardo», comenzó Richard, sintiendo una extraña nerviosismo que no había experimentado en años, «tengo una propuesta que va a sonar completamente loca.
El jardinero lo miró con curiosidad respetuosa, esperando. Durante 15 años has trabajado aquí impecablemente. Nunca has faltado, nunca has pedido un favor, nunca has causado problemas. Quiero ofrecerte algo como reconocimiento a tu dedicación. Eduardo asintió cortésmente, esperando tal vez un bono navideño adelantado o algunos días libres adicionales. Quiero prestarte mi Lamborghini durante una semana. Las palabras parecieron flotar en el aire entre ambos hombres como algo surrealista. Eduardo parpadeó varias veces, convencido de que había malinterpretado. «Perdón, señor. Mi Lamborghini Aventador, el rojo. Quiero que lo uses durante una semana completa, como regalo por tu trabajo excepcional». Eduardo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Durante 15 años había visto ese automóvil entrar y salir del garaje. Había escuchado su motor rugir, había admirado sus líneas perfectas cuando lo limpiaba ocasionalmente, pero la idea de manejarlo era tan absurda como imaginarse pilotear una nave espacial. «Señor Blackstone», dijo Eduardo lentamente, buscando las palabras correctas, «creo que no entiendo. ¿Me está ofreciendo manejar su automóvil?» «Exactamente. Durante una semana completa. Puedes llevártelo a casa, usarlo para lo que necesites. Es mi manera de reconocer tu trabajo excepcional». Eduardo se quedó en silencio durante varios segundos, procesando la imposibilidad de lo que estaba escuchando. Un automóvil que costaba más de lo que él ganaría en 20 años, ofrecido casualmente como si fuera una herramienta de jardín. «Señor», dijo Eduardo finalmente, «ese automóvil vale más dinero del que yo veré en toda mi vida. No sería apropiado». «Eduardo», interrumpió Richard, sorprendido por la resistencia, «es solo un automóvil. Tengo 32. No me hará falta durante una semana». Pero para Eduardo no era solo un automóvil, era un símbolo de un mundo al que no pertenecía, una responsabilidad que lo aterrorizaba, un objeto cuyo valor representaba la diferencia fundamental entre sus realidades. «¿Y si algo le pasa?», preguntó Eduardo con genuina preocupación. «¿Y si lo rayo o si alguien lo roba? Jamás podría pagar por repararlo». Richard sonrió con la condescendencia involuntaria de alguien para quien $500,000 no representaban una catástrofe financiera. «Está asegurado, Eduardo, no tienes que preocuparte por eso». Pero Eduardo sí se preocupaba profundamente por la confianza que le estaban depositando, por la responsabilidad que representaba, por las implicaciones sociales de un jardinero mexicano manejando un Lamborghini por las calles de Los Ángeles. «¿Y por qué, señor Blackstone? ¿Puedo preguntarle? En 15 años nunca habíamos hablado más de 5 minutos seguidos. ¿Por qué ahora me ofrece esto?». La pregunta era tan directa, tan honesta que tomó a Richard por sorpresa. Se dio cuenta de que Eduardo tenía razón. Durante década y media había tratado a su jardinero como un empleado invisible y ahora súbitamente le estaba ofreciendo una de sus posesiones más valiosas. «Supongo que», dijo Richard lentamente, «que me di cuenta que durante 15 años has sido completamente confiable y nunca te he reconocido adecuadamente por eso. Considera esto como un experimento en confianza mutua». Eduardo sintió que había algo más detrás de la oferta, algo que Richard no le estaba diciendo. Pero también sintió que rechazar completamente el gesto sería irrespetuoso a un hombre que, a pesar de sus fallas, había sido un empleado justo durante 15 años. «Si realmente quiere que lo haga», dijo Eduardo después de una larga pausa, «lo haré con una condición». «¿Cuál?». «Si algo le pasa al automóvil, usted puede descontar el costo de mis salarios durante el tiempo que sea necesario, incluso si me toma el resto de mi vida pagarlo». La sinceridad absoluta en la voz de Eduardo tocó algo profundo en Richard. Aquí estaba un hombre dispuesto a comprometer potencialmente el resto de su vida laboral por mantener un acuerdo justo. «Eduardo, eso no será necesario, pero acepto tu condición si te hace sentir más cómodo». Y así, con un apretón de manos que sellaba uno de los acuerdos más inusuales en la historia de Beverly Hills, Eduardo Silva se convertía en el custodio temporal de $500,000 sobre ruedas. Ustedes que han seguido esta historia hasta este punto, ¿qué opinan de la decisión de Richard? ¿Creen que su oferta era genuinamente generosa o había motivos ocultos? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes si hubieran estado en el lugar de Eduardo? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios sobre este experimento social tan inusual. El lunes por la mañana, Eduardo Silva se levantó a las 4 como siempre, pero su rutina estaba a punto de cambiar de manera que jamás habría imaginado. En el garaje de la mansión Blackstone lo esperaba el Lamborghini Aventador rojo, sus llaves brillando bajo las luces LED como si fueran joyas preciosas. Richard había insistido en darle una breve lección sobre el funcionamiento del vehículo. Es más poderoso que cualquier cosa que hayas manejado. 700 caballos de fuerza. Va de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos.
Eduardo escuchaba cada instrucción con la concentración de un estudiante de medicina aprendiendo cirugía. Para él no era simplemente un automóvil, era una máquina de precisión que merecía el mismo respeto que él daba a sus herramientas de jardinería más delicadas. Cuando Eduardo encendió el motor por primera vez, el rugido que llenó el garaje fue como despertar a un dragón dormido. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante de fibra de carbono mientras procesaba la realidad de lo que estaba experimentando. El primer día Eduardo condujo el Lamborghini exactamente como manejaría cualquier otro vehículo, cautelosamente, respetando todos los límites de velocidad, usando las direccionales religiosamente, manteniéndose en el carril derecho. Otros conductores lo miraban con curiosidad, algunos con envidia, otros con admiración, pero Eduardo se concentraba únicamente en ser el custodio más responsable de ese tesoro mecánico. Su primera parada fue en el taller de autopartes donde compraba suministros para su viejo Toyota. El contraste era surreal. Un hombre con ropa de trabajo bajándose de un superdeportivo de $500,000. Los empleados del taller lo miraban con una mezcla de confusión y respeto. «Oye, Eduardo», le dijo Miguel, el gerente que lo conocía desde hacía años, «¿de dónde sacaste esa máquina?» «Me la prestó mi jefe», respondió Eduardo, simplemente, como si prestar Lamborghinis fuera algo cotidiano entre empleadores y empleados. Pero lo que Eduardo hizo durante el resto de esa semana fue algo que Richard jamás habría anticipado y que cambiaría para siempre la percepción del magnate sobre el carácter humano. El martes Eduardo usó el Lamborghini para llevar a su madre de 82 años a su cita médica en el centro de Los Ángeles. Doña Carmen, que sufría de artritis severa, había estado cancelando citas médicas porque el transporte público era demasiado doloroso para sus articulaciones. Cuando vio a su hijo llegar en el Lamborghini, pensó que estaba soñando. «Mi hijo», le dijo mientras Eduardo le ayudaba suavemente a entrar al asiento de cuero italiano. «Esto no puede ser real». «Es real, mamá. Y hoy vas a viajar como la reina que siempre has sido». Eduardo manejó aún más cuidadosamente con su madre como pasajero, tratando el Lamborghini como una ambulancia de lujo. En el hospital, las enfermeras y doctores no podían creer lo que veían. Una anciana mexicana elegantemente vestida, saliendo de un superdeportivo, asistida por un hijo que claramente la adoraba. El miércoles, Eduardo recibió una llamada de emergencia. Su vecina, una madre soltera llamada Rosa, que trabajaba doble turno para mantener a sus 3 hijos, tenía que llevar a su hijo menor al hospital por una crisis de asma. Su auto se había descompuesto y no tenía dinero para un taxi. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo manejó el Lamborghini hasta el complejo de apartamentos donde vivía Rosa. La mujer salió corriendo con su hijo de 8 años en brazos, desesperada por llegar al hospital. Cuando vio al Lamborghini, se detuvo abruptamente. «Eduardo, ¿de quién es este carro?», explicó después. «Súbete, tenemos que llevar a Miguelito al hospital». Durante el trayecto al hospital, mientras el niño respiraba con dificultad en el asiento trasero, Eduardo manejó con la pericia de un conductor de ambulancia profesional. Conocía cada atajo, cada semáforo, cada ruta rápida en Los Ángeles. El Lamborghini se convirtió en un vehículo de rescate, transportando a una familia desesperada hacia la ayuda médica que necesitaban. En el hospital, Eduardo esperó hasta asegurarse de que el niño estaba estabilizado. Cuando Rosa trató de agradecerle, él simplemente dijo: «Para eso están los vecinos». El jueves, Eduardo usó el Lamborghini para algo que habría sorprendido aún más a Richard. Visitó a veteranos de guerra sin hogar en el centro de Los Ángeles. Durante años, Eduardo había estado donando secretamente parte de su salario a un refugio para veteranos, pero nunca había tenido tiempo de visitarlos personalmente debido a sus horarios de trabajo. Cuando llegó al refugio en el Lamborghini, los veteranos inicialmente pensaron que era algún político o celebridad haciendo una visita publicitaria. Pero cuando Eduardo salió del automóvil con bolsas de comida casera que había preparado la noche anterior y comenzó a conversar con ellos en inglés y español, se dieron cuenta de que era diferente. «Hermanos», les dijo Eduardo a los veteranos, «este carro no es mío, pero hoy todos somos dueños de él. ¿Quién quiere dar una vuelta?». Durante las siguientes 3 horas, Eduardo llevó a 12 veteranos de uno en paseos por la ciudad en el Lamborghini. Algunos no habían estado en un automóvil decente en años. Otros no habían experimentado ningún tipo de lujo desde que regresaron de sus misiones militares. Para cada uno de ellos, esos 15 minutos en el Lamborghini fueron un recordatorio de su dignidad, de su valor como seres humanos. El viernes, Eduardo tomó la decisión más audaz de todas. Usó el Lamborghini para visitar la escuela preparatoria en East Los Angeles, donde había estudiado su hijo menor. Habló con estudiantes de familias trabajadoras, muchos de los cuales nunca habían visto un automóvil de lujo de cerca. «Este carro», les dijo a los estudiantes reunidos en el patio, «no define quién soy. Yo soy jardinero y estoy orgulloso de serlo. Pero quiero que entiendan algo. El respeto y la dignidad no vienen de lo que manejas,
o de lo que tienes. Vienen de cómo tratas a otros, de qué tan duro trabajas y de los sacrificios que haces por las personas que amas. Algunos estudiantes le preguntaron cómo había conseguido el automóvil. Eduardo les explicó honestamente sobre el préstamo de su empleador, pero enfatizó que lo importante no era el automóvil en sí, sino la confianza que representaba. Mi jefe me prestó esto porque durante 15 años demostré que soy recomendable. No porque sea especial, sino porque trabajo duro todos los días y trato de ser honesto en todo lo que hago. El sábado, Eduardo usó el Lamborghini para algo completamente inesperado. Llevó a su esposa Carmen, con quien había estado casado durante 30 años, a una cena romántica. Era la primera vez en décadas que habían podido permitirse cenar en un restaurante elegante. Carmen, vestida con su mejor vestido, el mismo que había usado en la boda de su hija, se sintió como una princesa cuando Eduardo abrió la puerta del Lamborghini para ayudarla a entrar. En el restaurante, las miradas de otros comensales no los incomodaron. Al contrario, les recordaron que el amor y la dignidad no tienen precio. Eduardo, le dijo Carmen durante la cena, en 30 años de matrimonio, este ha sido el momento más elegante de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que mañana, cuando devuelvas este carro, seguirás siendo el mismo hombre extraordinario del que me enamoré. El domingo, el último día con el Lamborghini, Eduardo tomó la decisión más significativa de todas. Manejó hasta un show de autos clásicos en Pasadena, un evento al que había asistido como espectador durante años, pero esta vez llegó como participante. Estacionó el Lamborghini entre Ferraris vintage y Porsches restaurados. Otros propietarios se acercaron a admitir el vehículo y conversar sobre especificaciones técnicas. Eduardo sorprendió a todos con su conocimiento profundo de mecánica automotriz, compartiendo detalles técnicos que revelaron una pasión y experiencia que había mantenido ocultas. ¿Desde hace cuánto que tienes el Aventador?, le preguntó un propietario de Ferrari. Solo esta semana, respondió Eduardo honestamente. Me lo prestó mi jefe, pero he soñado con manejar algo así durante toda mi vida. Al final del día, cuando Eduardo manejó el Lamborghini de regreso a la mansión Blackstone, sabía que había vivido la semana más extraordinaria de su vida. Pero más importante aún, había usado esa semana para tocar las vidas de docenas de personas. Su madre, sus vecinos, veteranos sin hogar, estudiantes, su esposa, entusiastas de automóviles. El Lamborghini simplemente había sido el vehículo. El verdadero motor de esta semana había sido el corazón de Eduardo Silva. Queridos espectadores, les agradezco infinitamente por haber permanecido con nosotros hasta este punto de esta historia extraordinaria. Su compromiso y atención significan todo para nosotros, y les prometo que lo que está por venir los dejará completamente asombrados. Las revelaciones más impactantes sobre lo que Eduardo realmente hizo durante esa semana están a punto de cambiar para siempre cómo ustedes ven las relaciones entre las diferentes clases sociales. El domingo por la tarde, cuando Eduardo devolvió las llaves del Lamborghini a Richard Blackstone, el magnate notó algo diferente en su jardinero. Había una confianza serena en su postura, una dignidad tranquila en su expresión que Richard no había observado en 15 años de interacciones superficiales. ¿Cómo estuvo la experiencia?, preguntó Richard casualmente, esperando una respuesta de gratitud efusiva y tal vez algunas anécdotas divertidas sobre las reacciones de la gente al ver a un jardinero en un superdeportivo. Fue transformadora, señor Blackstone, respondió Eduardo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tanto que tengo que ser completamente honesto con usted sobre algo. Richard sintió una punzada de alarma. ¿Había ocurrido algún accidente? ¿Algún problema legal? ¿Había subestimado los riesgos de su experimento? Durante esta semana, continuó Eduardo, me di cuenta de algo que tal vez usted no sabe. Yo tengo 27 años de experiencia trabajando con automóviles. Antes de emigrar a Estados Unidos, trabajé en el taller de restauración de mi tío en Guadalajara. Sé tanto sobre motores como sobre plantas. Esta revelación tomó a Richard completamente por sorpresa. Durante 15 años había visto a Eduardo únicamente como jardinero, nunca imaginando que tuviera otros conocimientos o experiencias. Su Lamborghini tiene un problema menor en el sistema de transmisión. Nada grave, pero debería revisarlo pronto. Escuché el sonido durante el primer día y confirmé mi diagnóstico durante la semana. Es algo que su mecánico regular podría no detectar hasta que se vuelva más serio. Richard se quedó mudo. Su jardinero Mu solo había diagnosticado correctamente un problema que ni él ni su mecánico de lujo habían detectado, sino que había tenido la integridad de reportarlo honestamente. Pero Eduardo no había terminado. Señor Blackstone, tengo que hacerle una pregunta directa, y espero que me dé una respuesta honesta.
¿Este préstamo fue realmente un regalo por mi trabajo o fue algún tipo de prueba? La pregunta golpeó a Richard como un puñetazo en el estómago. La perspicacia de Eduardo había penetrado directamente al corazón de sus motivaciones ocultas. Porque, si fue una prueba, continuó Eduardo sin esperar respuesta, tengo derecho a saber qué estaba siendo evaluado y por qué. Richard sintió cómo se desplomaban todas sus suposiciones sobre la dinámica de poder en la relación con Eduardo. Aquí estaba un hombre que durante 15 años había aceptado silenciosamente un rol subordinado, pero que claramente poseía la inteligencia y dignidad para desafiar esa dinámica cuando era necesario. Eduardo, dijo Richard lentamente, sintiéndose expuesto de una manera que no había experimentado en décadas. Tienes razón, fue una prueba. Mi hermana me desafió a considerar si realmente conocía a las personas que trabajan para mí y decidí experimentar. ¿Y qué quería probar exactamente?, preguntó Eduardo, su voz firme pero no hostil. Honestamente, quería ver si alguien de tu posición socioeconómica actuaría responsablemente con algo tan valioso. Quería ver si la tentación de, no sé, vender el carro o usarlo irresponsablemente sería demasiado fuerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a Richard fijamente durante unos segundos que se sintieron como horas. Señor Blackstone, dijo Eduardo finalmente, durante 15 años he cuidado sus jardines como si fueran los míos. He trabajado bajo lluvia, sol intenso y días festivos cuando era necesario. Nunca he tomado ni una herramienta que no me correspondiera. Nunca he llegado tarde, nunca he hecho menos de lo que esperaba de mí. ¿Qué en mi comportamiento durante estos 15 años le sugirió que no era confiable? Richard se dio cuenta de que no tenía respuesta para esa pregunta. Sus prejuicios no estaban basados en la evidencia del comportamiento de Eduardo, sino en suposiciones clasistas que nunca había examinado conscientemente. Tienes razón, admitió Richard. No tenía bases reales para dudar de tu carácter. Mis dudas estaban basadas en prejuicios que no me había dado cuenta de que tenía. ¿Quieres saber qué hice con su Lamborghini durante esta semana? Richard asintió, sabiendo que estaba a punto de recibir una lección que jamás olvidaría. Eduardo procedió a relatar, con detalles precisos, cada uno de sus usos del Lamborghini durante la semana. Richard escuchó en silencio creciente mientras Eduardo describía cómo había llevado a su madre anciana al médico, cómo había transportado al niño con crisis de asma al hospital, cómo había llevado a veteranos sin hogar en paseos que les habían devuelto un sentido de dignidad. Con cada historia, Richard sentía cómo se desmoronaban más de sus prejuicios. Había esperado, en su subconsciente, escuchar sobre fiestas, presunción o al menos algún uso frívolo del vehículo. En cambio, estaba escuchando sobre un hombre que había usado un automóvil de $500,000 como herramienta de servicio comunitario y amor familiar. Señor Blackstone, dijo Eduardo cuando terminó su relato, su Lamborghini me permitió durante una semana ser la versión de mí mismo que siempre he querido ser. Alguien que puede ayudar a otros sin limitaciones económicas. Pero lo que aprendí es que no necesito un Lamborghini para ser esa persona. Lo he sido durante 15 años, cuidando sus jardines con la misma dedicación que puse en cuidar a mi madre, mis vecinos y a esos veteranos. Richard sintió tierras en los ojos, algo que no había experimentado en años. Eduardo, yo no sé qué decir. Durante 15 años he tenido trabajando para mí a un hombre extraordinario y nunca me di cuenta. No soy extraordinario, soy una persona común que trata de hacer lo correcto, pero usted nunca lo habría sabido porque nunca me preguntó quién era yo más allá de mi trabajo. La conversación que siguió duró más de 2 horas. Por primera vez en 15 años, Richard y Eduardo hablaron como seres humanos iguales. Richard descubrió que Eduardo tenía una licenciatura en ingeniería agronómica, que hablaba 3 idiomas, que había sido contador en México antes de emigrar, que tenía sueños de abrir su propio negocio de paisajismo. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? Porque usted nunca me preguntó, respondió Eduardo simplemente. Y porque aprendí que en este país, cuando eres jardinero, la gente asume que jardinero es todo lo que puede ser. Richard se dio cuenta de que durante 15 años había sido uno de esos tipos de gente. 6 meses después del experimento de Lamborghini, la vida tanto de Richard Blackstone como de Eduardo Silva había cambiado de maneras que ninguno de los dos habría podido imaginar. La primera transformación había sido inmediata y profunda.
Richard ofreció a Eduardo una asociación en lugar de empleo. Quiero que seas mi pareja en un nuevo emprendimiento, una empresa de diseño de paisajes y arquitectura sustentable. Tú aportas el conocimiento y la experiencia, yo aporto el capital. División de ganancias 50-50. Eduardo había sido escéptico inicialmente. Señor Blackstone, aprecio su oferta, pero no quiero ser su proyecto de caridad. Eduardo, después de lo que aprendí sobre ti, sería estúpido de mi parte no querer hacer negocios contigo. Esto no es caridad. Es la mejor inversión que podría hacer. Green Horizons Landscape Design se convirtió en una de las empresas de paisajismo más exitosas del sur de California. La combinación del conocimiento técnico de Eduardo, su comprensión de plantas nativas sustentables y la red de contactos de Richard resultó en contratos con corporaciones, municipalidades y propietarios privados de alto nivel. Pero más importante que el éxito financiero fue la transformación personal que ambos hombres experimentaron. Richard comenzó a ver su riqueza de manera completamente diferente. Durante décadas, usé mi dinero para crear distancia entre yo y el resto del mundo. Ahora entiendo que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas genuinas. Estableció un programa en su empresa principal donde ejecutivos de alto nivel tenían que pasar una semana al año trabajando junto a empleados de mantenimiento, seguridad y servicios. No se puede liderar efectivamente a personas que no entiendes. Se convirtió en su nuevo mantra corporativo. Eduardo, por su parte, descubrió que el éxito empresarial no había cambiado sus valores fundamentales, sino que le había dado más oportunidades de aplicarlos. Green Horizons se especializó en proyectos para comunidades de bajos recursos, escuelas públicas y centros de veteranos. El dinero no me cambió, explicaba Eduardo en entrevistas, porque mi riqueza verdadera siempre fue mi familia, mi comunidad y mi integridad. Ahora simplemente tengo más herramientas para expresar esos valores. La historia de Lamborghini se había extendido por Beverly Hills y más allá. Algunos empresarios criticaron a Richard por romper las barreras sociales apropiadas con sus empleados. Otros lo elogiaron como un visionario en relaciones laborales. Eduardo se había convertido en un orador motivacional solicitado en escuelas y organizaciones comunitarias. Su mensaje era simple pero poderoso. La dignidad no se mide por lo que posees, sino por cómo tratas a otros y qué tan auténtico eres contigo mismo. La familia Silva experimentó cambios dramáticos, pero permanecieron centrados en sus valores. La hija de Eduardo, ahora enfermera registrada, estableció una clínica gratuita en East Los Angeles. Su hijo, ingeniero, se especializó en tecnología sustentable. El menor fue aceptado en la Escuela de Medicina de UCLA con una beca completa. Papá nos enseñó que el éxito sin servicio a otros es vacío, decía su hija durante entrevistas. Ahora que tenemos más recursos, tenemos más responsabilidad de ayudar a nuestra comunidad. Richard había aprendido lecciones igualmente profundas. Su relación con sus propios hijos mejoró dramáticamente cuando comenzó a valorar el carácter por encima del estatus social. Vendió la mitad de su colección de automóviles y donó el dinero a programas de educación vocacional para inmigrantes. Me di cuenta de que tenía 32 automóviles, pero ninguna relación humana verdadera, reflexionaba Richard. Eduardo me enseñó que la verdadera riqueza está en conocer realmente a las personas que te rodean. El Lamborghini rojo, curiosamente, se convirtió en un símbolo de transformación en lugar de ostentación. Richard lo usaba ocasionalmente para eventos de caridad, pero más frecuentemente se lo prestaba a Eduardo para visitar escuelas y hablar con jóvenes sobre dignidad, trabajo duro y la importancia de mantenerse auténticos al éxito. Ese automóvil me enseñó más sobre mí mismo en una semana de lo que había aprendido en 15 años, decía Eduardo. No porque fuera lujoso, sino porque me dio la oportunidad de ser generoso a una escala que nunca había sido posible antes. La asociación entre Richard y Eduardo se había extendido más allá de los negocios. Sus familias se habían vuelto cercanas. Los hijos de Richard habían comenzado a pasar tiempo con la familia Silva, aprendiendo español y adquiriendo una perspectiva más amplia sobre la vida. Eduardo me enseñó que el privilegio viene con responsabilidad, decía Patricia, la hija de Richard, pero también me enseñó que la gente trabajadora tiene una sabiduría y dignidad que nosotros, en Beverly Hills, raramente reconocemos. 5 años después del experimento, Green Horizons había empleado a más de 50 personas, principalmente inmigrantes y trabajadores de comunidades desatendidas. La empresa había diseñado jardines sustentables para 30 escuelas públicas,
15 centros de veteranos y docenas de espacios comunitarios. Eduardo había comprado una casa modesta pero cómoda para su familia, no en Beverly Hills, sino en su mismo barrio de East Los Angeles. Aquí es donde pertenezco, explicaba. El éxito no significa abandonar tu comunidad, significa tener más capacidad de servirla. Richard había aprendido a encontrar satisfacción en conexiones auténticas en lugar de acumulación material. Su oficina ahora exhibía fotos de proyectos comunitarios junto a premios empresariales. Sus medidas de éxito habían cambiado fundamentalmente. Antes medía mi éxito por mi patrimonio neto, reflexionaba Richard. Ahora lo mido por cuántas vidas hemos podido impactar positivamente y qué tan genuinas son mis relaciones. La lección más profunda del experimento había sido sobre dignidad humana. Eduardo había demostrado que el carácter verdadero no se correlaciona con el estatus socioeconómico, mientras que Richard había aprendido que la riqueza sin conexión humana auténtica es fundamentalmente vacía. El experimento que pensé que iba a revelar algo sobre Eduardo terminó revelando todo sobre mí, admitía Richard años después. Descubrí que había estado viviendo en una burbuja de privilegio que me impedía ver la humanidad extraordinaria de las personas que me rodeaban todos los días. Eduardo, por su parte, había aprendido que merecía respeto y oportunidades independientemente de su trabajo o estatus. El Lamborghini no me cambió, pero me ayudó a entender que siempre había merecido la dignidad y oportunidades que finalmente recibí. La historia de Eduardo y Richard se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios sobre liderazgo auténtico, prejuicio inconsciente y el valor de reconocer el potencial humano en lugares inesperados. Pero para ambos hombres, las lecciones más importantes eran personales. Richard había aprendido que la verdadera riqueza está en las relaciones humanas genuinas, y Eduardo había descubierto que nunca había necesitado la validación externa para tener valor y dignidad inherentes. El experimento de Lamborghini había terminado, pero la transformación que había iniciado continuaba impactando vidas, familias y comunidades años después. La historia de Richard Blackstone y Eduardo Silva nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias sobre nuestras propias suposiciones y prejuicios. ¿Con qué frecuencia pasamos por alto el potencial extraordinario en las personas que consideramos ordinarias? ¿Cuántas historias inspiradoras perdemos porque nunca nos molestamos en conocer realmente a las personas que nos rodean? El experimento de Richard comenzó como una prueba de carácter, pero se convirtió en una lección profunda sobre dignidad humana, respeto mutuo y el verdadero significado de la riqueza. Eduardo demostró que la integridad y generosidad no dependen del estatus económico, mientras que Richard aprendió que la verdadera abundancia viene de las conexiones humanas auténticas. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias percepciones sobre las diferencias de clase social. ¿Asumimos competencia y carácter basado en ocupación o apariencia? ¿Tratamos a las personas de servicio con la dignidad y respeto que todos los seres humanos merecen? Más importante aún, ¿qué oportunidades perdemos cuando no vemos más allá de los roles superficiales para reconocer la humanidad completa de cada persona? Queremos escuchar sus reflexiones sobre esta extraordinaria historia. ¿Creen que el experimento de Richard fue ético, considerando los resultados positivos que generó? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes si hubieran estado en la posición de Eduardo? ¿Qué revela esta historia sobre sus propias percepciones de clase social y dignidad humana? Déjenos sus comentarios compartiendo sus pensamientos más honestos sobre estas preguntas complejas. Si esta historia los ha hecho reflexionar tanto como esperamos, no olviden suscribirse a nuestro canal para más relatos que desafíen nuestras percepciones de riqueza, poder y humanidad. En nuestro próximo video, les contaremos la increíble historia de una magnata de la industria alimentaria que decidió trabajar encubierto en uno de sus restaurantes de comida rápida. Lo que descubrió sobre las condiciones laborales y el trato a sus empleados la obligó a reestructurar completamente su imperio de $800 millones. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia la comprensión más profunda de la naturaleza humana y la importancia de ver más allá de las apariencias superficiales. Hasta la próxima historia que cambiará su perspectiva sobre el mundo.